Gracias y buenas tardes a todos. Aquello que no pueda ser medido difícilmente podrá ser evaluado. En este sentido, la transparencia y la rendición de cuentas en el sector público sirve para contrastar los objetivos planteados por el Gobierno contra la distribución del gasto gubernamental. De esta forma, además de evaluar la eficiencia del erario, puede detectarse más fácilmente los casos de corrupción. Para concretar lo anterior, las leyes de acceso a la información pública han establecido el criterio de máxima publicidad como la herramienta conceptual más importante para interpretarlas. La noción de máxima publicidad está justificada porque la información generada y controlada por el Estado no es del interés privado, sino de interés público por definición, además de que ha sido generada y conservada con recursos públicos. Adicionalmente, ha sido criterio reiterado del Instituto Federal del Acceso a la Información y Protección de Datos que las dependencias y entidades no pueden reservar información relativa a operaciones fiduciarias y bancarias que se lleven a cabo con recursos públicos federales, cuando coinciden en un mismo sujeto las figuras de fideicomitente, fiduciario y fideicomisario. En abono a lo anterior, el secreto fiduciario tiene como fin la protección de los intereses del público, es decir, busca proteger la información relacionada con las operaciones de crédito que realizan los usuarios de este sistema financiero. Es una disposición principalmente dirigida a particulares y por su naturaleza no tendría por qué trasladarse al terreno gubernamental, que en esa esencia debe ser árbitro transparente. Cuando un fideicomiso que se constituye dentro de la administración pública centralizada o paraestatal o con recursos públicos, la información debe de estar disponible. No obstante lo anterior, en el dictamen de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, según sus consideraciones, tiene por objeto garantizar el manejo responsable, transparente sobre el uso de ingresos petroleros. Pero al momento de desarrollar el capítulo relativo a este tema, en los artículos 19, 20 y 21 se sujeta al ordenamiento, no a transparentar la información o por lo menos a establecer obligaciones de transparencia, sino a sujetar el secreto fiduciario la actividad y a reservarla aun cuando en términos del artículo 5 del proyecto en cuestión del Banco de México funge como fiduciario la Secretaría de Hacienda como fideicomitente, constituyen el fideicomiso público denominado Fondo Mexicano del Petróleo, esto es, por entidades públicas, de ahí que la transparencia de los recursos debería de plasmarse bajo el criterio de máxima publicidad y no en catálogo de reservas como ocurre en el proyecto. En el proyecto de dictamen, en el artículo 7º, fracción 5ª, dice que el coordinador ejecutivo autorizará la reserva de información en posesión de él mismo y de su personal. O sea, él puede autoautorizarse la secrecía. Esto es totalmente alentar la discrecionalidad de los actos de esta nueva figura que es el coordinador ejecutivo, que hoy aparece en este proyecto de dictamen. Más adelante, el comité se autodesigna contralor. Él mismo se va a auditar. Establece como único requisito para este coordinador ejecutivo el ser trabajador del Banco de México, sin ninguna otra condición para poder ocupar este puesto. Un puesto que al que se le atribuyen funciones en las que ya nadie va a querer ser gobernador del Banco de México. Nadie va a querer ser presidente de México, todos van a querer ser coordinador ejecutivo de este comité, ya que será quien tendrá en sus manos la opinión, los estudios, el decir cuándo se paga a las empresas. Es un superpuesto creado a la medida y sin ninguna condición. Es alarmante esta situación. Diputada, quiero rogarle por favor el respeto al tiempo para que concluya.
Diputado secretario, es imposible en 5 minutos poder exponer todo. Sé que forma parte de un acuerdo y trataré de recortar el tema. Estimada diputada, y para todos los colegas diputados y diputadas, 5 minutos para la presentación que hizo el diputado Mejía, como en todos los casos, y 3 minutos para hablar en favor o en contra de la propuesta. Le ruego redondee su claro, diputado. Intervención. Gracias. Continúo. Ya mencionaba el diputado Ricardo Mejía acerca del artículo 63 y 25, en donde no solamente se hace el traje a la medida, sino que se otorga casi un fuero a los funcionarios que tienen que ver tanto con el comité como a los funcionarios que tienen que ver con la Secretaría de Hacienda y que estarán manejando los recursos petroleros de este país. Presentaremos reservas contundentes, y quisiera abordar un tema más. Decía el diputado, que ya no veo aquí, no sé dónde está, desde hace muchas horas no lo veo, el diputado Ricardo Villarreal García, decía dentro de las noblezas del fondo que el 3% del Producto Interno Bruto se podrá asignar a la pensión de adultos mayores, etcétera. Pero se olvida de que en los detalles está el diablo. Dice, recomendar a la Cámara de Diputados, cuando la reserva del fondo sea mayor al 3% del Producto Interno Bruto del año previo, por conducto de su presidente, la asignación a recursos a los siguientes rubros. Y menciona todos los rubros. Con la disminución, esto es el fracaso cantado de Pemex, el fracaso cantado de la CFE. Y no podemos ignorar esto. En el diablo están los detalles y difícilmente llegaremos a completar los recursos necesarios como para invertir en estos rubros. Diputada Quiroga, por favor, concluya. Concluyo agradeciendo su importante aportación, diputado secretario, en que habla de autofinanciar el retiro. ¿Qué de vanguardia se ve usted? Nada más que la OIT dice que se deben de tener empleos dignos. En México no existen empleos dignos para autofinanciarse un retiro. Y dejaría una pregunta al aire, ojalá me la pueda contestar después, diputado Tomás. ¿Quiere que la gente se vaya a una Afore para autofinanciarse? Por su respuesta posterior, muchísimas gracias. Reservaremos varios artículos, es imposible hacerlo en 5 minutos, y utilizaremos, bueno, pues el tiempo que sea necesario para ampliar este debate, y ojalá se tenga la tolerancia para poder escuchar a la oposición. Es cuanto.